forma empezar a generar el diálogo, pero el diálogo verdadero existe cuando empezamos a entendernos las distintas posiciones que existen en una sociedad. Entonces yo sí creo que iniciamos un espacio de conversación, pero un espacio de conversación un poco conmovido, ¿no? Por esta última noticia, porque no podemos ser, ningún venezolano puede ser ajeno a esta realidad. Todos tenemos que abocarnos a exigir que ninguna persona que esté detenida por causa política esté pasando por esta realidad. Yo me imagino este fin de semana, que es el fin de semana donde los venezolanos tradicionalmente conmemoramos el Día de las Madres, cómo va a estar la señora madre en este momento con esta noticia y cómo estarán las demás madres, que aún faltan más de 500 detenidos por causas políticas, pensando, mi hijo estará o no estará vivo. Pero así sucesivamente pasan con muchísimas cosas. Mi hijo estará o no estará vivo en otro país, ¿qué estará comiendo? Porque muchísimos de nuestros hermanos de mi generación joven se han tenido que ir a construir país, a construir futuro en otro país. Y las madres están aquí en Venezuela como que preguntándose, Dios mío, ¿será que mi hijo va a volver? Y si va a volver vivo. Entonces, estamos jugándonos la vida. Así es. Lamento que tengamos algunos problemas con la señal de internet. He tenido algunos baches en la cobertura a través de mi Instagram, pero estamos saliendo con toda nitidez a través de la señal abierta de Radio Rumbo 670M y de las plataformas digitales de la estación. Esperemos que esta breve caída que tuvimos en la señal de mi Instagram no se repita y podamos mantener una conversación fluida con nuestro invitado del día de hoy. Les decía, un joven venezolano, ex dirigente estudiantil, dirigente juvenil, él se llama Inger Bellorín. Háblanos un poquito de ti, Inger, para comenzar. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Miren, ¿dónde naciste? Yo vengo de Barlovento. Tú eres barloventeño, sí, mirandino. Soy barloventeño, mirandino, exactamente de Río Chico. Venía a Caracas hace mucho tiempo, ¿no? Y principalmente inicié estudios en asistencias jurídicas, ¿no? Porque era lo que quería hacer, pero después me dieron la oportunidad de estudiar Derecho. Y bueno, me he dedicado en la Universidad Central de Venezuela, en su tiempo, a hacer de la dirigencia estudiantil, del liderazgo estudiantil, del activismo creativo, y nos hemos dedicado sobre todo a construir generaciones para el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, el desarrollo de las organizaciones con fines políticos aquí en Venezuela. Y desde ese espacio nosotros hemos establecido como vínculos con generaciones tras generaciones para que se sientan involucrados en los asuntos públicos, las incidencias públicas. Entonces, bueno, en ese trabajo hemos estado, nos hemos desarrollado. Actualmente estamos llevando adelante varios proyectos de incidencias públicas del área juvenil, como rutas de debates juveniles, para saber un poco las ideas que tienen los distintos sectores de las juventudes. También hemos llevado adelante rutas sociales con distintos voluntariados. Acompañamos al voluntariado de Gregorio Hernández cuando su beatificación en Venezuela. Y bueno, nunca hemos dejado la lucha por la libertad y la democracia del país, porque al final cada uno de nuestros espacios construimos país. Y lo indispensable de todo esto es que nos respetemos cada uno y que entendamos que la Venezuela que viene necesita de todos y cada uno de nosotros, siempre y cuando se respeten los derechos y las libertades. Bien interesante esa última expresión que acabas de usar. La Venezuela que viene necesita de todos. Sin embargo, uno nota cómo en las redes sociales, en vez de sumar para ese futuro promisor, democrático, de bienestar, de progreso, uno nota cómo más bien se descalifica a personas porque tienen puntos de vista de algún modo diferentes, aunque quieren el cambio también, el cambio hacia la democracia, pero se les descalifica porque de repente no acompañan un determinado liderazgo o porque tienen una manera distinta de analizar un determinado tema. ¿Qué opinas tú al respecto, Inger? Porque entiendo que en buena medida hay algunos laboratorios que orientan la opinión hacia la descalificación de quienes tienen opiniones diferentes, pero uno nota que también hay personas de carne y hueso que están en esa misma prédica destruccionista, divisionista, que prefieren, por ejemplo, que una persona, en vez de tener posturas críticas frente al gobierno, las tenga a favor del gobierno. Eso me extraña muchísimo y me sorprende que ocurra. Sí, bueno, la diversidad de la sociedad venezolana
está evidentemente dentro de lo que significa ser el orgullo de esta nación. Si nosotros empezamos a entender nuestra diversidad, eso nos permite a cada uno de nosotros entender que cada uno y que cada ciudadano venezolano está dispuesto desde su espacio desarrollar iniciativas, ideas que no pueden ser de estricto entendimiento por todos los miembros de la sociedad. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar con respecto a la diversidad que existe en Venezuela de opiniones? Miren, el radicalismo de lado a lado es malo. El radicalismo no le hace bien al país. El radicalismo no le hace bien a ningún proceso de transformación política de la sociedad. Yo sí creo que lo necesario para los próximos tiempos que vienen en Venezuela es el entendimiento y la tolerancia. Si no nos toleramos, eso es como cuando vamos a los Juegos Caracas-Magallanes. Imagínense que los que son fanáticos del Magallanes y los que son fanáticos del Caracas se fueran a matar en el estadio universitario. Eso no es lo que el venezolano practica. El venezolano practica la fraternidad siempre y cuando se respeten las posiciones del uno y del otro. Así es. Nosotros no podemos seguir llevando las tendencias sociales y seguir llevando la opinión pública a un llevadero que nos termine matándonos unos a los otros. Tenemos que llevar la opinión pública al respeto, a la tolerancia y sobre todo a la democratización real del país. La democratización real del país pasa, Villegas, primeramente por los valores. Quienes me están escuchando, y tengo la certeza de que el público en su mayoría viene de valores de convivencia cristianas. Y aquí todos sabemos de que si no nos entendemos y tenemos una sociedad basada en los valores, se nos hace complicado avanzar en el resto. No, nosotros exigimos elecciones libres, pero esos candidatos y esos próximos diputados, concejales, alcaldes, presidente de la República o representantes políticos en los distintos niveles tienen que tener una base de valores. Porque si no vamos a caer en lo mismo, vamos a caer en una generación de representación política donde no entendemos el nivel que representa esos cargos y esos espacios de representación. Mira, aquí estamos tan destruidos que yo me acuerdo que se lanzaban micrófonos en la Asamblea Nacional. Sí, por eso es que no me extraña hoy que en un tweet o en una publicación de Instagram te digan negro, afrodescendiente, indígena. No me extraña eso porque si en la misma Asamblea Nacional se lanzaban los micrófonos unos a los otros. O sea, es un problemón que venimos nosotros trayendo hace muchísimo tiempo, generación tras generaciones, desde la política nacional. Yo sí creo que debemos que empezar a transformarnos como sociedad, tenemos que empezar a transformarnos en valores para que cuando nos vengan todo este procedimiento de democratización del país, los cuadros, los actores y factores que vayamos a asumir, porque estamos preparándonos para asumir. No crean que los jóvenes nos van a dejar por fuera. Nos han intentado dejar por fuera en las mesas y en toda esta tramoya, le digo yo, de diálogo y paz, porque ahí no hay representación juvenil. Ahí lo que hay son el adultocentrismo mandando y decidiendo por el país. No veo todavía políticas juventudes en ninguno de esos espacios. Pero como nosotros nos estamos preparando para dirigir el país, para asumir los espacios donde en elecciones libres podamos enrumbar a este país a una democratización, a espacios de donde podamos vivir los venezolanos. Villegas, estamos cansados de sobrevivir. Cansados de sobrevivir. Entre tener que pensar, si voy, pago mi residencia, cómo me visto, trabajo, estudio, estamos cansados de sobrevivir. Y yo tengo la plena seguridad de que solamente con elecciones libres vamos a resolver el sobrevivir y empezamos a vivir en Venezuela. Por cierto, este acontecimiento que hemos comentado al inicio del programa, la muerte de este preso político, Víctor Hugo Quero Navas, pone sobre la mesa de nuevo la necesidad de que haya acá en Venezuela un proceso electoral en el que la soberanía popular se pronuncie, en el que la soberanía popular se respete además.
porque esa experiencia escandalosa, esa tracalería del 28 de julio, no puede volver a repetirse en este país. Inger, los partidos políticos. Entiendo que tú vienes de Acción Democrática. ¿Por qué está fuera de los partidos políticos? ¿Qué piensa de los partidos políticos como tales? ¿Son indispensables para la construcción de la democracia o no? ¿Es imaginable un partido político, digamos, ideal? ¿Es imaginable un partido político perfecto? ¿Cómo lo ves tú, un joven? Mira, te voy a decir lo que debe ser y lo que es. Ajá. Lo que debe ser es que las organizaciones con fines políticos en Venezuela son lo que unifiquen los criterios y de las problemáticas de los ciudadanos, de los vecinos, y que a través de esos problemas busquemos soluciones y ostentar el poder. Es la organización de ciudadanos que tienen una ideología política y que te permite a través de eso hacer el ejercicio de la política y del activismo. Eso es lo que debería ser en una sociedad democrática. Pero ahora lo que es que los partidos políticos tienes a un gobierno, por un lado, quitándole las tarjetas, pero por otro lado tienes a otros que tienen las tarjetas, pero lo que hacen es hacerle el lobby al gobierno y decirle amén a todo. Entonces, entre lo que es y lo que debe ser estamos los juventudes venezolanos. No sabemos qué definirnos, cómo hacer y cómo hacer ejercicio de la participación política pública. Porque la verdad es que si tú te vas a San Agustín, porque la verdad es que si tú vas a Antímano, porque si es que tú vas a Katia, ¿qué joven le gustaría pertenecer a la juventud de un partido político? Si la verdad es que seguimos bajo la dinámica donde si no son algunos actores con una edad más de la avanzada liderizando el partido político, y no estoy en contra todos mis abuelos porque son el conocimiento de la política y el conocimiento en todas las áreas del país, sino que si no hay oportunidad para que los nuevos liderazgos puedan asumir espacio e incidencia verdadera y real, ¿cómo se asumen? ¿Cómo cualquiera quiere comprometerse en un partido político? Esa es una realidad, pero también tienes que los partidos políticos en Venezuela lo hemos puesto como una corporación. Tú eres el jefe y yo te pago. Aquí ya no es un partido político de líderes, donde yo soy el líder de la comunidad en tal sector, y por ese liderazgo que yo he mantenido, yo tengo voz y voto en el partido, como era en Acción Democrática con los comités locales, que es el partido donde yo vengo. Pero más allá de eso, nos vamos peor aún. La satanización de la participación de las juventudes en los partidos políticos. Es el que va y te pega la valla. Es el que va y entrega el volante. O anda a montar el toldo. Pero no es el que toma la decisión en el partido político. Entonces, en medio de todo ese panorama que existe alrededor de las organizaciones con fines políticos, estamos las juventudes que queremos espacios reales, espacios verdaderos, toma de decisiones reales para que se generen políticas públicas en favor de las juventudes, porque no estar en una mesa solamente y decir yo, ahí está el joven, que el joven repita lo que yo diga, que se respete y que se lleguen a políticas reales donde los jóvenes estemos beneficiados. Ley de primer empleo, que me hable un militante de cualquier partido político joven y que me responda, porque estoy dispuesto a debatir cuando sea y con quien sea en cualquier espacio, y invito de una vez a un diálogo y a un debate con cualquier joven de cualquier partido político que en este momento esté llevando una propuesta para la mejora de la ley de primer empleo, porque todavía aquí hay jóvenes que tenemos que tener un currículo de 7 páginas para que no es un chance en una agencia nacional o internacional. ¿Qué está haciendo ese representante joven que es, entre comillas, está representando a los Ahora, jóvenes? fíjate una cosa, Inger Bellorín, nuestro invitado. Tenemos que hacer la pausa. Me hacen señas, amigos y amigas, tenemos que hacer la pausa para escuchar un avance del noticiero. No se vayan porque vamos a continuar esta conversación con este dirigente juvenil, miembro de una organización, un movimiento que se denomina Salvemos Venezuela. Vamos a hablar después de eso, de Salvemos Venezuela. Pero quiero completar el tema de los partidos políticos. Escuchamos a Alex Márquez en un avance del noticiero y luego, queridos amigos, queridas amigas, leeremos también las preguntas, comentarios, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100. Aquí seguimos un ratico, Inger, mientras el compañero lee el boletín. Tú eres entonces de Barlovento. Claro, claro. ¿Quiénes son tus padres, tus De hermanos? allá no tengo hermanos. Ajá. Mis padres es de Río Chico, mi mamá es de San José. Ajá. Son dos De la pueblos misma cercanos. zona, claro. Sí, San José, Barlovento, Río Chico.
Claro, así es. Sí, ¿Y sí. estudiaste allá primaria, secundaria? Todo lo estudié allá. Ah, Jennifer está ahí. ¿y cómo hiciste para entrar a la universidad? Mira, Para yo estudiar en la ingresé universidad. por prueba interna. Ajá. Entré por prueba interna. Era súper más fácil. Y después de eso, eh, nada, Ujú. me dediqué a la iglesia estudiantil. ¿Qué cargo ocupaste en la FCU? Fui presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Ujú. Después de eso fui miembro de la federación, fui secretario de reivindicaciones y eso. Y después, bueno, me he dedicado a construir proyectos, iniciativas, confederaciones, federaciones de estudiantes y todo eso. ¿Completaste tus estudios en la escuela, en la No, Facultad de me Derecho? pasé a ciencias políticas. Ahora estudias, Ciencias pero políticas. es en la misma En la misma facultad. facultad porque estudiar Derecho no me gustó cuando fui a hacer prácticas jurídicas. No me gustaron porque había demasiada corrupción. Me acuerdo que yo tenía que ir a hacer una práctica jurídica en los Palacios de Justicia y frente al CNE y era un jueves y yo fui un jueves y yo necesitaba eso porque tenía que entregarlo el viernes y me estaban pidiendo plata para que me ayudaran a resolver eso. Y yo dije, ¿qué es esto? Imagínate, apenas soy estudiante y ya me están pidiendo plata para ayudarme a hacer unas tareas. Imagínate cuando yo sea abogado. No me gustó nada ese proceso de corrupción y dije, no, esto no es lo mío y prefiero irme a otra carrera. Y bueno, decidí estudiar ciencias políticas, que bueno, que me gusta la política. O sea, ¿estás satisfecho Sí, con claro, haberte claro. cambiado? Sí, sí, ¿En sí, qué claro. nivel estás? Ahí estoy en tercer semestre. Tercer semestre. Sí. ¿Y a qué aspirarías tú? Mira, yo quiero ser alcalde. ¿Tú quieres ser alcalde? ¿Te Sí. gusta el ejercicio de la gestión pública Sí, yo quiero ser municipal? alcalde de mi municipio. ¿Cuál es tu municipio? Andrés Bello. Sí, quiero ser alcalde. ¿Y quieres serlo pronto? Porque estás Pronto, bastante en joven. ¿Qué edad elecciones tienes? libres. Sí quiero. ¿Qué edad tienes? 28. 28. Ah, Sí te quiero. parece que tuvieras menos de lo Sí, que sí, tienes. sí. Pero sí quiero. Sí quiero, sí quiero. En Ajá. elecciones libres quiero postularme. Ok. ¿Y lo vas a hacer Lo cuando voy a haya hacer. elecciones Cuando haya elecciones libres próximamente? lo voy a hacer. Sí, estoy dispuesto porque quiero servirle a mi municipio y quiero hacer las cosas bien y quiero demostrarle que un joven también puede dirigir un municipio. Bueno, ha habido alcaldes muy jóvenes en algunas partes del país. Sí. Ok, después vamos a hablar de los partidos políticos. Vamos a terminar la conversación de los partidos políticos, porque para postularte, precisamente son los partidos los que postulan. Bueno, también hay las postulaciones por iniciativa propia, pero son las menos comunes. Vamos a leer rápidamente, amigos y amigas, un compromiso publicitario de nuestro programa. El Grupo Médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso Centro Comercial Propatria, en el oeste de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirados en el espíritu de José María Vargas. Nos motiva la solidaridad con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Comercial Propatria nivel 5. Grupo Médico Hermanos Unidos, confianza y fe. Ahora sí, vamos, ahora sí, amigos, a escuchar a Alex Márquez. Se llama municipio de Andrés Bello. Sí. Capital. Es San José Barlovento, Miranda. Capital. San José Barlovento. San José. San José de Río Chico, ¿no? San José de Río Chico. La misma zona, va a pelear por tu zona. Sí. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Lo menos que escucha bien. No sabemos si lo hagamos. Las 2:29. Avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Notirumbo se informa. El canciller de Venezuela, Iván Gil, explicó que hoy viernes van a continuar en La Haya, en Países Bajos, en Holanda, las discusiones entre el país y Guyana por el territorio esequibo. Notirumbo se informa. La Organización Médica Colegial de España pidió serenidad y prudencia ante el brote de hantavirus asociado al crucero MV Ondius, porque la situación no es comparable a la vivida durante la pandemia de COVID-19.
recordó la capacidad sanitaria de España y a sus altamente cualificados sanitarios. En Santa Lucía, municipio Paz Castillo, estado Miranda, claman por el asfaltado de sus calles y la urgente mejora de sus servicios públicos. Sus habitantes denuncian que los funcionarios que son asignados a Santa Lucía, atención, solo van a vacacionar. Informó Notirumbos, los 30 minutos hora rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbos. Okay. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, de un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica, profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consulta en la esquina de las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico, puede serle de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y continuamos, amigos y amigas, hablando con este joven venezolano, Inger Bellorín, estudiante inicialmente de Derecho, ahora de Estudios Políticos en la Universidad Central de Venezuela, fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, también fue miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Centros Universitarios y tiene en la mira ser alcalde de San José de Río Chico, imagínense ustedes. Jovencito, 28 años, aunque parece que tuviera menos. Inger Bellorín, nuestro invitado, ha estado hablando acerca del deber ser de los partidos políticos y lo que realmente son. Pero me pregunto, Inger, tú militaste en un partido y sabes que para postularse para los cargos, para ejercer, digamos, el poder público, de alguna manera hay que tener el respaldo de los partidos políticos, al menos así lo establece la legislación, salvo aquellos casos en que las personas se pueden postular a título individual, por iniciativa propia, cosa que es poco común, porque la cantidad de requisitos y de firmas que piden para consolidar una postulación de esa naturaleza es verdaderamente terrible. ¿Cómo vas a resolver tú eso? Y además decías una cosa importante, cuando hablabas del país que viene, a los jóvenes no nos van a dejar por fuera, dijiste. ¿Y por qué te van a dejar por fuera en los partidos políticos? ¿No será que los muchachos, los jóvenes, tienen que meterse en los partidos políticos y adueñarse de ellos? Adueñarse que en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que una inmensa mayoría de jóvenes militando en los partidos políticos pudiera de algún modo imponer su conducción. Fíjense, los partidos políticos son fundamentales para la democracia y con los partidos políticos es que evidentemente se puede construir y lograr ostentar los espacios de poder. También existe otra alternativa que dice la legislación venezolana, así como usted también lo dice. Pero fíjense algo, en las organizaciones políticas, primero hay que hablar de democracia. Las organizaciones políticas tienen que entender el verdadero sentido de democracia y eso significa en este momento abrir el compás y entender que los jóvenes también tienen que incidir y que tienen que tener voz, voto y respeto dentro de la misma. Miren, es un proceso que se viene, ¿no? Es un proceso que no sabemos ni siquiera cuánto tiempo se pueda lograr para que estemos los jóvenes participando, estemos dentro de la incidencia interna, pero eso va a permitir de que empiecen a tener oxígenos todos los partidos políticos. No podemos tener organizaciones políticas sin que los jóvenes sean los protagonistas de los mismos. Yo en lo particular siempre estaré de acuerdo con participar en uno.
Yo estoy dispuesto a participar en una organización política. Ahora, tiene que haber un respeto por los liderazgos jóvenes. Tiene que haber incorporación en espacio de decisión. Lo he repetido con esta 3 veces, así como Pedro. 3 veces. En una intervención que yo hice en el CNE, yo decía que todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Porque evidentemente todos los procesos se tienen que dar para que llegue la democratización del país. Hablaba de valores en la sociedad, para que esos liderazgos tengan valores y que no se vuelva a cometer los mismos errores de 25 años. Hablaba de elecciones libres, incorporación de la juventud en los espacios de poderes y que en esos espacios de poder y decisión a esos jóvenes se han incorporado en partidos políticos. Pero no podemos seguir haciendo lo que hicimos hace 25 años atrás, bajo una estrategia también del gobierno de asfixias a los partidos políticos, de persecución al liderazgo político, entender que estos jóvenes tienen que ser incorporados, pero que también aspiran para liderizar espacios del país. Yo creo que esto es una buena noticia para todos, porque ¿qué venezolano no estaría feliz de que su hijo, su nieto sea el que liderice un municipio, un estado, una región, sea diputado? Te voy a preguntar algo. Empieza a soñar Venezuela en algo distinto. Okay, pero te voy a preguntar, justamente te atajo para hacerte una pregunta. ¿Ya te consideras suficientemente maduro para dirigir un municipio? Claro que Pregunto, déjame completar la pregunta. ¿No será bueno para quienes aspiran a ejercer funciones de poder, de gestión pública importante, pasar por etapas previas, como por ejemplo ser concejal, estar en una junta, bueno, allá las juntas parroquiales no existen, pero estar en un nivel inferior para luego adquirida una vez esa experiencia en los asuntos legislativos y administrativos, pasar entonces a ser cabeza del poder público? Miren, nosotros hemos esperado 25 años. No, si tú tienes 28. Bueno, pero, no has esperado 25 claro, años. pero hemos esperado 25 años para elecciones libres. Ah, bueno. Y hasta más. Eso no significa que exista un termómetro de que quién puede y quién no puede. La juventud sí está preparada, Mario. La juventud está preparada. Tenemos que sacarnos y tiene que sacarse las organizaciones políticas y tiene que salir del vocabulario de los venezolanos que los jóvenes no tienen la capacidad de asumir espacios de incidencia pública. ¿Qué significa ser joven? Porque yo conozco muchos jóvenes que están, bueno, una persona de 30, 35, 40 años todavía sigue siendo joven, ¿o no? Sí, así es. Joven. Yo los veo que son candidatos a diputados, a concejales, alcaldes, hasta presidentes de la República, los he visto, jóvenes. Así es. Ahora en Venezuela tiene que volver eso. Tiene que No, volver incluso eso. en estos años ha habido jóvenes con esas edades, candidatos. Pero que en su mayoría son candidatos contra otra persona que es una edad superior y gana siempre la persona ¿Por qué será? Te pregunto. Porque evidentemente hay dentro de la sociedad venezolana, principalmente las organizaciones con fines políticos, un paradigma, un patrón que hay que romper. Todos somos indispensables, así comenzamos nuestra entrevista. Tenemos que haber representación de todos los sentidos, desde el joven, adulto, mujer, todos tenemos que estar representados. Y si los jóvenes tenemos la competencia en distintos espacios, en distintos municipios, hay que apoyarlos y tienen que ser respaldados. Tienen que ser respaldados y tienen que ser tienen que estar incorporados dentro de lo que se viene en el país. ¿Por qué digo esto, Mario? Porque mi alerta de que han ocurrido, después de lo que ocurrió el 3 de enero para acá, distintas reuniones, mesas de conversaciones, articulaciones, movilizaciones, y no están los jóvenes siendo protagonistas. Y quienes tienen que asumir en este momento el liderazgo, debe haber incidencia principalmente al sector joven. Te pregunto, Salvemos a Venezuela, entiendo que eres miembro de esa organización. ¿Qué es Salvemos Venezuela? Cuéntanos un Mira, poquito. esa es una plataforma que surgió para incorporar los movimientos sociales, una plataforma que surge de la representación estudiantil de la universidad. Nosotros nos incorporamos a apoyarlo, bueno, porque evidentemente allí estaban las mujeres, los trabajadores, los afrodescendientes, los indígenas, los jóvenes, todos estamos allí de una forma sentados para proponer al país, para generar debate, incidencia, proponer cómo puede ser el proceso de transición que aún no ha comenzado, pero
que de esa forma esta mesa de algunos actores que no participamos en partidos políticos podamos incidir en quienes sí toman decisiones políticas en el país. No ha comenzado la transición, acabas de decir. ¿Cómo es esa transición que tú imaginas y cuándo va a comenzar? Bueno, yo me imagino una transición donde empecemos a hablar de temas como la estabilización de la economía, pero paralelamente el cambio del CNE. Eso deberían hacerlo simultáneamente. Eso es simultáneo. Tú no necesitas tener el petróleo que te lo compre todo el mundo para que tú nombres un CNE. Eso no incide en nada. Yo siempre he dicho aquí en este programa desde hace tiempo que hay que caminar y comer chicle a la Porque vez, no- mientras resuelven los problemas económicos, la No es estabilización lo del mismo. país. Hay que cambiar las autoridades electorales y mostrarle a la sociedad que vamos hacia un proceso de expresión democrática de la soberanía popular. No es lo mismo transición a acomodarse. Por supuesto que no. No es lo mismo. Yo lo que estoy viendo es un acomodo. Un joven como yo lo que es un acomode. Me estoy poniendo aquí, quítate tú para ponerte yo, agárrame aquí para ponerte aquí, estoy hablando otro lenguaje, estoy hablando otro marketing, le quito el rojo y le pongo el azul. Eso no es transición. Eso es un acomodo y no nos van a engañar a los venezolanos, principalmente a los jóvenes que estamos alerta y atentos porque queremos cambio de poder, queremos cambio de gobierno. Y como estamos comprometidos con esta lucha y con esta causa, nosotros tenemos que, cuando empecemos a ver y olfatear los cambios reales como nuevo Consejo Nacional Electoral, paralelamente a la estabilización política, como cuando empecemos a ver que evidentemente estén liberando a los detenidos por causas políticas por completo, cuando empezamos a regresar a esos liderazgos políticos que se han tenido que ir del país por persecuciones, por pensar distinto, porque evidentemente no le conviene al gobierno que esté aquí en las calles pateando la casa por casa. Entonces, cuando empieza a venir esos liderazgos de la plataforma unitaria, de lo que no son plataformas unitarias, de la sociedad civil, cuando esos liderazgos estén acá y que puedan recorrer el país y que puedan hacer campaña libremente, cuando se les devuelvan las tarjetas a los partidos políticos, ahí empieza la transición. ¿Qué opinas de este romance entre Donald Trump y Delcy Rodríguez? Miren, yo no sé si es un romance o es un lobby o es un negocio. Lo que sí sé que es una relación diplomática entre lo que se lee en los medios y las prensas oficiales. Lo que nosotros recomendamos como juventudes es que entiendan que se están jugando el futuro de quienes estamos aquí aguantando la pela de la hambruna, del problema de electricidad, del problema del agua, del problema de las becas, del problema de los transportes, del problema del ingreso a empleos, del problema de ingresos a universidades, de los problemas del día a día de todos los venezolanos. O sea, pueden tener relación el que quiera en este país, porque aquí todo el mundo es libre de tener relación. Pero quienes tienen ese nivel de relación donde se incide en la transformación de la sociedad y más de la venezolana, entiéndase que están poniendo en juego el futuro de nosotros los venezolanos, principalmente nosotros los jóvenes que a pesar de todo lo que hemos pasado, que vivimos 2016 de yuca y ñame, que vivimos 2017, que vivimos 2018, que aguantamos la pela de un sueldo que nos servía, de una beca de $2, que estamos todavía aquí, entiéndase que ahí en esas mesas, en esas conversaciones por WhatsApp y por esas llamadas, se está definiendo el futuro de nosotros. Fíjate tú, esa pela a la que tú te refieres que está pasando la sociedad venezolana, lo cual es verdad, el salario está congelado, el salario mínimo está congelado desde hace 4 años y estos aumentos, el ingreso son verdaderamente pírricos en relación con los costos de vida del momento actual. Pero fíjate, esa pela a la que tú te refieres no es lo mismo que está viendo Donald Trump desde los Estados Unidos. Recuerdo que hace 2 o 3 días dijo que en Venezuela estábamos felices en las calles celebrando que hay mucho dinero, que hay mucho bienestar. Mira, Donald Trump, en Venezuela el sueldo lo aumentaron de $3 a $5. Trump, en Venezuela el pago de una residencia estudiantil pasa los $500. Trump, ayer se fue la luz en la mitad de Caracas.
Trump en Venezuela no la estamos pasando bien porque todavía estamos con un control político de que lo que tú digas puede ser perseguido. Trump, en Venezuela no han devuelto las tarjetas a los partidos políticos reales, sinceros y demócratas. Trump, en Venezuela ayer anunciaron que mataron hace menos de 8, 9 meses a una persona por pensar distinta en un centro de retención. Trump, en Venezuela, la felicidad no se negocia por medio de una llamada. Se negocia en unas elecciones libres, en una caja donde yo ejerza mi voto y pueda decir, opino y que se respete finalmente lo que yo opino. Esa es la verdadera felicidad de los venezolanos. Ok, vamos ahora a leer mensajes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. Son bastantes, vamos a rogar un poquito de paciencia. Dice Aníbal JBZ. Falta de respeto. Una cuerda de inmorales no respetan al venezolano, pero la justicia tarde o temprano llegará. Se refiere a lo que comentábamos al inicio del programa, la muerte, la desaparición forzada, la muerte y la ocultación de su muerte por parte de las autoridades de Víctor Hugo Quero Navas. Garbo 2015 dice, una crueldad nunca vista, el peor día de las madres de nuestra historia, unos asesinos desalmados. Irsa Arteaga, caramba, hace unos comentarios un poquito fuertes que me voy a permitir omitir por los riesgos que suponen, no para mí, para la radio, para esta estación que está al servicio de toda la población venezolana. Irsa Arteaga sabe que yo leo todos sus comentarios, pero hace unos señalamientos dirigidos a unos hermanos que yo prefiero omitir. Y bastante que yo digo cosas contra esos hermanos. León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. A 11 años de la desaparición de Alcedo Mora, otro que está desaparecido, que tiene más de 10 años desaparecido, Alcedo Mora. ¿Dónde está Alcedo Mora? Se le preguntó muchas veces al ex fiscal Tarek William Saab, ahora se le pregunta al nuevo fiscal y a las autoridades, ¿dónde está Alcedo Mora? 6455 Edgar, qué crueldad lo que le hicieron a Víctor Hugo Quero y a su madre. Méndez Reinaldo 761 Mario, en Maracaibo nos están asfixiando con los cortes de luz, tampoco hay agua y de paso la comida carísima. Laura Mendoza 740, qué dolor tan grande para esa madre y para todos nosotros los venezolanos. Estamos muy consternados, pero arriba hay un Dios, Él tarda pero no olvida, la van a pagar. León del Valle 62, hoy muchos tenemos un nudo en la garganta, levantar la voz y enlazarla en la denuncia es necesaria. No podemos normalizar lo acontecido con Víctor Hugo Quero Navas. La libertad es el camino. Trías Gustavo F. Sería bueno saber quién es el invitado. Bueno, lo he dicho ya varias veces. Inger Bellorín, joven estudiante de estudios políticos en la Universidad Central de Venezuela. Fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y también miembro de la FCU, de la Federación de Centros Universitarios. Ahora es parte de un movimiento que se denomina Salvemos Venezuela. Y una cosa, quiere ser alcalde de San José de Río Chico. Garbo 2015, pero vale, hubo elecciones y ellos no las respetan y no quieren elecciones ni amnistía. ¿Cómo sacarlos del poder? 6455 Edgar, esto no es un problema de jóvenes o adultos. Se debe crear un grupo de personas honestas y que las instituciones hagan su trabajo de contraloría y control de las políticas públicas y castigar la corrupción. Eso es bien importante porque no se trata ciertamente de un conflicto entre jóvenes y adultos. Guardabosque 6, alerta a la comunidad, precaución con la aplicación Cachea, así hagan los pagos correspondientes, aparece como deudor y te abren juicio mercantil por la inteligencia artificial. Irsa Arteaga, Mario, el ejemplo más claro es Bernabé Gutiérrez, un dinosaurio de la política, además corrupto y lobista del gobierno. León del Valle 62, esa juventud debe abrirse paso con voz propia, con accionar dentro de los distintos sectores sin los tutelajes convenientes sobre el terreno. Trabajo de hormiga que hicimos otra hora. Así es, yo empecé, no tenía 13 años cuando entré al liceo y me incorporé a las luchas juveniles, políticas, las luchas sociales.
Nelson siempre 52. Una oración por las madres que han sufrido en estos 27 años, así como la madre de Víctor Quero, Víctor Hugo Quero, ponerse en sus zapatos. Cuánto caminó y lo buscó, dice. A ver, San Antonio, saludos Mario, en la parroquia Altagracia cobran el gas por encima de su precio y para colmo hay que pagar el delivery, hay una mafia. Bueno, tomen nota las autoridades de esta denuncia. León del Valle 62, Mario, gracias por la calidad del programa, por el profesionalismo, excelencia al servicio de todos. Muchas gracias, León del Valle. León del Valle 62, se hace necesario nueva forma de hacer política, humanizarla en donde el individuo se sienta parte del hacer político, no como fichas y votos. Amílcar Morú, buenas tardes Mario y al invitado. Eso es lo que necesitamos, gente joven y estudioso para ejercer un cargo. Así que mi hermano, échele ganas que ustedes son el presente y futuro. Bendiciones y éxito. Mira, piropos para nuestro invitado. Méndez Reinaldo 761. Fuera de foco este muchacho. Bueno, un piropo y una crítica. Nelson siempre 52. Hay un buen ejemplo femenino y joven, Lustay. Ciertamente, Lustay Franco, gran luchadora. Fue candidata, por cierto, a la gobernación del estado Falcón en las últimas elecciones regionales. 6455 Edgar. Se deben formar personas para llegar al llegar a cargas de liderazgo político, trabajen por bienestar de la población y no buscando beneficio personal. Modesto Ruiz dice Guardabosques ahí, Modesto Ruiz y Emilio Ruiz son los líderes de Río Chico, son los líderes naturales de Río Chico y este joven primera vez que lo veo. Suerte para él, dice. Méndez Reinaldo 761, el ente encargado de elegir y designar un nuevo CNE lo hace la Asamblea Nacional del PSUV, tiene la mayoría. Los errores de no haber ido a votar. Amílcar Murú, el amigo tiene rasgos de Aristóbulo, pero democrático. Méndez Reinaldo 761, una simple pregunta al invitado. Si se plegó al llamado a la abstención. ¿Estuviste en la abstención, Inger? Fíjense, en el momento que nuestro liderazgo nacional tomó decisiones de no participar, no era porque éramos abstencionistas o porque no queríamos el ejercicio del voto o no creíamos en el poder del voto, sino que habían una serie de pasos o una serie de situaciones donde en ese instante votar era lo mismo no votar. Ahora bien, en lo particular yo siempre he participado, pero siempre también respeto al que no le gusta participar. Lo que yo sí, en esos escenarios de participar o no, siempre fue mi querido pueblo a ejercer el derecho al voto. Chévere. Agradecido, Inger. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los radioescuchas. Sigamos creyendo en este país, sigamos creyendo que todos somos necesarios, siempre y cuando se respeten los derechos democráticos y se respeten las libertades de todos. Bien, muchísimas gracias. Muchas preguntas, comentarios todavía que restan, pero desgraciadamente el tiempo no nos permite leerlo. Pero bueno, muchas gracias de todos modos por haber tomado la iniciativa de hacérnoslo llegar. Ustedes saben que siempre trato de leerlos todos y si no todos, la inmensa mayoría. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz. En los controles, Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Sería Asfalto de Primera, del Servicio Geriátrico del Dr. Argenis Portillo. Consulta previa cita por el 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades estarán muy pronto al servicio del público en el Centro Comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Tengan todos y todos muy buenas tardes, un feliz fin de semana y un abrazo inmenso para todas las madres en su día, especialmente a la señora Carmen Navas. Muchas bendiciones para usted y para toda Venezuela.